A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Ya estamos conectados con las emisoras en el interior del país: Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba TV, La Convención, Radio Madre de Dios, Puerto Maldonado. Otras emisoras amigas también: Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV y Quillabamba TV, acompañándonos en esta mañana del 4 de mayo del año 2023, y también nuestras plataformas móviles. Usted nos ve por el Facebook de Radio Santa Rosa, por el Facebook de Radio Quillabamba TV, por el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y por nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe, y también los que nos siguen por radio 1500 kilociclos en la AM, 105.1 en la FM al sur de nuestra capital. Muy bien. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sacado roncha por todos lados. La señora Boluarte ayer, aproximadamente a las 3 de la tarde, dio una conferencia de prensa con todos sus ministros donde dijo que hay cuestionamientos que no compartimos, pero respetamos, ¿no? Ha rechazado que hayan existido ejecuciones extrajudiciales y sobre todo la palabra masacre no le ha gustado para nada. En la misma línea el señor Otárola y toda la derecha que se alineó desde el Fujimorismo, Renovación Popular, el señor Montoya, al mismo ECO. Bueno, obviamente teníamos que saber que no les iba a gustar el informe, porque por un informe similar, Alberto Fujimori está preso por violar derechos humanos. Las reacciones han sido de todo tipo, así es que hoy día Rosa María nos va a analizar el detalle, ¿no? Otra noticia que hay que tomar en cuenta es lo que dijo el ministro de Justicia, que se supone que es el asesor de la señora Boluarte en temas legales. El ministro ha dicho que los ministros que acompañaron a la señora Boluarte en ese momento dieron indicaciones de que no se use armas de fuego en las protestas. Él ha dicho que hay que investigarse estas supuestas ejecuciones extrajudiciales que se han dado, ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no puede tipificar delitos ni señalar responsabilidades penales. Muy bien. Por otro lado, también hay otra noticia. Ya son 21 días, si no me equivoco, del problema que tiene, de este drama humanitario que tenemos en la frontera. Ayer la canciller de la República, Ana Cecilia Gervasi, ha dicho que ya se está coordinando, autoridades de Perú y de Chile están coordinando con Venezuela para implementar vuelos humanitarios. Ojalá sea pronto, porque imagínense, 21 días en el desierto es una cosa terrible. Por otro lado, el procurador Daniel Soria, el procurador general del Estado, le está pidiendo al Congreso de la República no aprobar en segunda votación la autógrafa de ley, donde dice que el Congreso, el Poder Judicial, puedan elegir a sus propios procuradores a su gusto, ¿no? O sea, no se puede ser juez y parte.
Así es que eso es lo que ha dicho el procurador del Estado. Rosa María Palacios va a analizar el detalle de cada una de estas de estos momentos. Julito, Rosa María, que le mandes el link al correo. Y ya está, y entro, yo recién leo el mensaje. Muy bien, ya está Rosa María con nosotros porque hay mucho que analizar. Sobre todo, como les dije al inicio, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha dado escozor a muchos. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, mil disculpas por la demora, he tenido que aplicar un plan B para poderme conectar. Se borró todo, regresó todo. Cosas que nos pasan todavía después de tantos años. La única ventaja ahora es que sabemos resolverlas, ¿no? Hace 3 años cuando pasaban estas cosas uno se volvía loca. Ahora todo con calma, vuelves a empezar y ya está. Bueno, ya estamos. Eso es lo importante. Primero, antes de hablar de todo lo que les ha comentado seguramente Abel durante los 6 minutos que me he demorado en entrar, vamos a hacer lectura de las menciones de nuestros auspiciadores. Empecemos por ahí. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o al 998-999-201. ¿Cansado de perder horas en la gestión de tus procesos contables, administrativos y financieros? Simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero con ERP Contanet, el sistema 100% peruano que te llevará a tu empresa al siguiente nivel. Visita www.contaperuglobal.com o llama al 914-749-057. Y finalmente, Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, invita a toda la comunidad jurídica de Lima a visitar Librería Tumacro en Avenida Santa Cruz 160, San Isidro, a una cuadra del Colegio de Abogados de Lima, donde tendremos 25% de descuento en todo nuestro fondo editorial hasta el martes 9 de mayo. Palestra Editores, 26 años dedicados a la difusión de la cultura jurídica. Muy bien, Abel, y también ustedes pueden colaborar. Como siempre les recuerdo que lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla y nos pueden hacer inmediatamente una donación. Toda donación es bienvenida. Nos encanta que lo hagan durante el programa porque, ¿no es cierto?, nos ayuda muchísimo en el sostenimiento de la radio. Y si usted no tiene una billetera electrónica, tiene la opción del PayPal o cualquier otra tarjeta de crédito en cualquier lugar del mundo. Le estamos muy agradecidos a todos los peruanos en el exterior que nos siguen cada día, que esta es, por lo que me dicen, su mayor fuente de información diaria. Y bueno, muy agradecidos a todos ellos que nos escuchan como podcast, además, en sus viajes al trabajo, en los trenes, en los buses. Si pueden ayudarnos con una pequeña donación, estaríamos muy agradecidos. Esta es una asociación sin fines de lucro que vive de la caridad de todos ustedes y de auspiciadores católicos que pertenecen en muchos casos a la familia dominica. Muy bien, nos tenemos que ir a las noticias. Pues ayer, como era previsible, y a eso nos vamos a dedicar, el gobierno de Dina Boluarte respondió el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De nuevo hay que recordar algo que esta vez no se puede decir. Esta no es una ONG privada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es parte de la Organización de Estados Americanos. ¿Ok? Esto es como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿No es cierto? Somos parte de Naciones Unidas, somos parte de la OEA, por buenas razones. ¿Quiénes no quieren ser parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Venezuela, Nicaragua, países condenados
por graves violaciones de derechos humanos, países a los cuales también la Comisión en las fechas correspondientes les ha hecho informes por represión en protestas pacíficas. Tal es el caso de Nicaragua el 2022 y Venezuela el 2013. Por eso es que los dictadores de Venezuela y Nicaragua no quieren ser parte del sistema interamericano de derechos humanos y de hecho desconocen sus sentencias y resoluciones que tendrán que esperar el retorno a la democracia para poderse hacer efectivas. Como no queremos ser Venezuela, justamente esa fue toda la pelea con Castillo, y no queremos ser Nicaragua, es que tenemos que entender que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala en su informe evidencia de graves violaciones de derechos humanos. Y yo quiero levantar la frase una y otra vez, porque parece que las palabras no importaran. Aquí no hay ningún condicional, como ha dicho la señora Boluarte ayer. La presidenta ha dicho, no, la calificación de los actos del Estado peruano está en condicional. No está en condicional. Graves violaciones de derechos humanos no prescriben de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No hay amnistía, no hay indulto, ¿sí? Y no prescriben. Graves violaciones de derechos humanos. No una violación de derechos humanos que puede ser reparada, no, graves, gravísimas. Porque estamos hablando de la pérdida de la vida de 49 peruanos. Por acción del Estado peruano, no por acción de los manifestantes. Los manifestantes han causado daños a la propiedad, daño a la salud, porque hay heridos. Pero salvo el caso del oficial Sonco, suboficial, sobre el cual vamos a volver, porque ayer se han dicho muchas mentiras, no hay ningún otro muerto a manos de ninguna turba. Pero hay 49 muertos por proyectil de arma de fuego, incluyendo perdigones. ¿Qué dice hoy? Vamos a revisar un poco de portadas. El gobierno niega violaciones de derechos humanos tras informe de la CIDH. Esa es la Pepa. Y acá también el informe. Hubo ejecuciones extrajudiciales y masacre durante las protestas. Acá no hay ningún condicional. Eso lo dijo la señora May McCallum, que es la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la presentación de ayer, que fue simultánea a la emisión de este programa. De nuevo, hubo graves violaciones de derechos humanos. ¿Qué dijo la señora Boluarte? Ayer, miércoles en la tarde, después del Consejo de Ministros, la señora Boluarte se dirigió al país y después, con más, digamos, ímpetu de ministros. Lo primero que celebran, ahí tenemos, lo primero que celebran, ¿eh? Es que la Corte Interamericana, no, perdón, la Comisión Interamericana reconoce que Castillo dio un golpe de Estado. Celebrado luego por Otárola también, ¿eh? Y efectivamente, en el contexto, en las primeras páginas, donde se explica el contexto, recuerden que el documento tiene 113 páginas, ¿ah? Y hay que leerlo, porque si no uno termina haciendo el papelón que ha hecho Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima, diciendo que no lo ha leído, pero que tiene un sesgo porque la comisión no condena a Venezuela ni a Nicaragua. ¿Ah? ¿Cómo? Increíble. O sea, es una especie de alarde de la ignorancia. Miren, no he leído, pero voy a opinar. Oh, caramba. En fin. Pero en esto Porky no juega. Vamos a... Bueno, sí juega por la restricción al derecho a reunión, ¿no? Pero eso es otra historia. Eso no está en el informe. Muy bien. Castillo sí dio un golpe de Estado. Es lo que dice Dina Boluarte. Bueno, creo que eso hay consenso. Donde no ha habido consenso sobre eso ha sido justamente en el sur del Perú. Pero ese es trabajo del gobierno
y de las fuerzas políticas explicar qué ha pasado en el Perú. Si no son creíbles, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿De la sociedad peruana? No, de ellos mismos. Tienen que ser creíbles, pues, y no lo son. Pero en efecto, la comisión dice la verdad. O sea, aquí el señor Pedro Castillo leyó este discurso y lo reproduce íntegramente. Y la comisión concluye, como ha concluido la OEA, que ha habido una interrupción inconstitucional de la democracia. Eso es lo que dice. Hasta ahí contentísimos, ¿sí? ¿No? Contentísimos. Bueno, muy bien. Y luego comienzan a desmarcarse, ¿no? Comienzan a desmarcarse porque dice que nosotros, en primer lugar, no somos racistas. El informe tiene un contenido de perspectiva sobre las necesidades de comunidades indígenas que han estado directamente involucradas en estos eventos. No somos racistas, soy una mujer andina del sur. Ah, sí, no son racistas, muy bien. El ministro Becerra, el que acaban de votar, lo interpelaron, ¿ah? Lo interpelaron por decirle a las mujeres aymaras que eran unas salvajes, que ni los animales trataban hacia sus hijos. Y yo de verdad creo que hay gente que ya vive en el día y al día siguiente borra todo lo que pasó el día anterior, de verdad. Les han dicho terroristas, les han dicho comunistas terroristas. Discúlpeme, yo tenía una turba en la puerta de mi casa insultándome, y esa turba de 20 personas, turbita, tampoco le demos tanto médico, es un brazo armado de partidos políticos. Es un brazo armado de partidos políticos que recluta gente de escasísimos recursos, muy pobre, porque nos hemos dado el trabajo de hacer algún nivel de investigación, le financia el bus para que vayan a gritarte terrorista. La palabra terrorista ha estado permanentemente en el discurso de los parlamentarios que han defendido las acciones de violencia perpetradas por el gobierno, sin parar. La señora Dina Boluarte, ante la prensa extranjera, dijo que eran los ponchos rojos de Bolivia con balas dum dum y que la gente en Juliaca había muerto en una avalancha humana. No son mis palabras, son las de la señora presidenta. E importan, porque esas palabras la van a perseguir toda su vida, en todos los procesos que hay. En esa conferencia de prensa ante la prensa extranjera es prueba. Puno no es el Perú. ¿Eso no es discriminación? En fin. La señora ha dicho que este documento en realidad está escrito en condicional. Que ellos rechazan, por supuesto, haber violado derechos humanos. Rechazan. Eso no sucedió. Y que este documento está en condicional, lo cual no es cierto. Lo que está en condicional en las conclusiones es la palabra masacre y la palabra ejecución extrajudicial. Pero graves violaciones de derechos humanos no está en condicional y por eso te van a perseguir el resto de tu vida. El país es testigo, ha dicho, de los esfuerzos de diálogo. Yo no creo que en Ayacucho y en Juliaca puedan decir que había diálogo. ¿Qué diálogo había? Se estaban disparándole a la gente indiscriminadamente una y otra vez, caiga quien caiga. Y luego de rechazar, por supuesto, la señora Boluarte dice que
La fiscalía actúa con independencia y que ha creado un equipo especial. El informe le está diciendo lo contrario, le está diciendo, señora presidenta, tiene que garantizar que hay fiscales expertos en derechos humanos, que es exactamente lo que la fiscalía no quiere hacer. La fiscal de la Nación ha centralizado las investigaciones en un equipo especial para sacarlas del ámbito de fiscalías expertas en derechos humanos. Eso es exactamente lo que señala el informe como negativo, no como positivo. Ni una palabra sobre la conducta de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Ni una palabra de condena, de sorpresa, de rechazo. Lo que dijo fue, las Fuerzas Armadas y Policiales estarán siempre al servicio de la sociedad. Ni una palabra, se dan cuenta la garantía de impunidad, ¿no? Ni una palabra. Nosotros estamos muy descontentos con la conducta de la Fuerza Armada, o estamos muy descontentos con el manejo de la Policía Nacional en Juliaca. Shh. Ni una palabra. Ni una palabra. Entonces la omisión es también acción. Respaldo total. Y de nuevo, que se investigue, que se investigue, que se investigue. No nos suponemos a que se investigue. Claro, ¿qué te vas a poner a que se investigue? Se han inventado un equipo especial en Lima, a donde hay que mandar todos los expedientes, hasta ahora no se mandó nada. Muy bien. Ha hablado también de una comisión multisectorial de atención a los deudos, donde participan todas las organizaciones del Estado, la sociedad, todo muy bonito. Pero eso no es reparación, ¿eh? ¿Por qué? Porque el informe habla con crudeza de los testimonios de las personas que no han sido atendidas en su salud. Luego le tocó el turno, vamos a ver, al señor primer ministro que está con COVID, entonces desde su casa remotamente respondió. ¿Ok? Primero, esto no es una sentencia. ¿Y quién ha dicho que es una sentencia? O sea, tan torpes no somos. Ah, pero que puede presentarse en un juicio como documento de prueba para mayor ilustración de los magistrados de la Corte Interamericana. Claro que se puede presentar, ¿ah? Por supuesto que se puede presentar. Como documento de prueba, sí. Por supuesto que se puede presentar. No atribuye a funcionarios del Estado ninguna responsabilidad. Ya, pues, ese es un truco, es un truco entre abogados, ¿no? Todos sabemos perfectamente que la Corte Interamericana no puede atribuir responsabilidad individualizada, porque eso corresponde a un proceso penal, y este no es un proceso penal, ni tipifica, porque no conoce la legislación local, ni individualiza, porque eso le corresponde al juez, a la fiscalía proponerlo y al juez establecerlo. Es un truco barato, pero en fin, sí. Y luego dice que son muy dialogantes, ¿ah? Mucho diálogo, ha habido mucho diálogo, 500 reuniones de nuevo, 800 dirigentes, caramba. Y los 49 muertos, ¿por qué entonces? Si todo está tan bien, ¿por qué estamos tan mal? El informe reconoce, y ayer lo dijo Tarola, que tenemos legislación sobre el uso de la fuerza. No todos los países la tienen. Esto es muy avanzada. Y una legislación estupenda, dicho sea de paso, ¿eh? Estupenda. No hay ninguna discusión. Tú lees el papel. La policía no puede disparar a la gente, tiene que hacer una serie de protocolos previos. Solo se puede disparar a una persona si hay una real e inminente amenaza a la vida de la persona que dispara. No se usan armas de fuego en situaciones de protesta social, bla, 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 bla. Por ley no nos quedamos, ¿ah? Y si tenemos las leyes. Claro, tienes las leyes, pero no se aplican, pues. Ese es tu problema. Y tú no condenas que no se apliquen.
Lamentas que la gente ha muerto, con mucha pena, dice la señora presidenta, nos da mucha pena que la gente haya muerto. Claro, pero el ejército y la policía bajo tus órdenes le disparó. Entonces, eso sí no te da pena, no, es que no nos da pena disparar, nos da pena que se mueran. Por el amor de Dios, ¿cree que la gente es estúpida? Y ha dicho que sí ha habido reparaciones. Se ha entregado dinero, no sabemos la cantidad, no nos ha dicho la cantidad, señor primer ministro. Se ha entregado un apoyo económico a 103 heridos, a 111 deudos, y el CIS está dando atención física y psicológica. Pero esa atención psicológica, que yo sepa, no se ha reportado hasta ahora. Por lo menos la Comisión Interamericana no ha encontrado a nadie que haya recibido atención psicológica por parte del Estado peruano. ¿De qué estamos hablando acá? Entonces, el señor Otárola, que en eso es experto porque ha litigado en el sistema, dice, proponemos un mecanismo de seguimiento del informe. Y la justicia se encargará de los responsables. ¿Ah? Nosotros no tenemos nada que ver. Nada, va de manos a los Pilatos. No le va a alcanzar. Yo lamento tener que informarles que con eso no alcanza. Claro, inmediatamente salió una comparsa en redes sociales. No se imaginan los trolls. No se imaginan. Alucinante. Parecía, yo me sentía que estaba en el 87, 88, ¿no? Cuando Fernando Belaúnde dijo que el informe de Amnistía Internacional lo tiraba a la basura. O sea, esa época en la que no se entendía parecía haber sido superada, ¿no? Pero no, pues siempre hubo una élite conservadora, mercantilista y autoritaria que nunca quiso reconocer. Y esa élite autoritaria, mercantilista, conservadora, que es la que gobierna hoy en el Congreso y en el Ejecutivo en alianza, obviamente que desconoce, aunque así no lo ha dicho la señora Boluarte, desconoce el informe. Les da lo mismo. Hay que ver lo que algunos periodistas han escrito sobre el informe. Uf, es un nivel de vulgaridad de otro nivel. Muy bien. Entonces, en resumen, nos reconocen, ¿ah? Nosotros somos el gobierno legítimo. Nuestra legislación es perfecta, no tenemos nada que agregar. No somos racistas y nadie es responsable. Ese es el resumen efectuado por el gobierno. Sobre el efectivo Sonco, el suboficial Sonco, asesinado en Puno, el señor ministro mintió y sabe que ha mentido. Y lamentablemente lo hace para dramatizar un asunto que de por sí ya es dramático, porque la muerte siempre es una tragedia. El suboficial Sonco le han dedicado 10 palabras, no le han dedicado 10 palabras, le han dedicado un párrafo. A los otros fallecidos, ni eso. Han puesto nombres y circunstancias en muchos casos, pero ni siquiera en todos. El suboficial Sanco no murió quemado vivo dentro de su patrullero. Eso es mentira. Publicada ni por fuego, a pedradas. Y su compañero, en circunstancias que se están investigando aún, escapó. ¿Por qué los mandaron ahí? Es otro asunto que tampoco se ha esclarecido. Y el asesino es, según la Policía Nacional, un ex policía. Eso no lo dijo el señor primer ministro, que está detenido. Un ex policía, un suboficial dado de baja, que está dedicado al delito. Bueno, ese es el asesino del compañero policía. Eso no lo dijo, ¿no? Lo que dice la comisión está investigándose el asunto, porque la verdad que todo parece bastante extraño, siendo el único fallecido de las Fuerzas Armadas y Policiales. Ha dicho el señor ministro que no han ido a entrevistar a los militares y policías heridos. Falso. Han ido al hospital policial y han hablado con los policías heridos.
Y el informe reconoce todos los daños a la propiedad, pública y privada. El estado de conmoción, el daño, efectivamente, a todos los sistemas de libre tránsito y la consecuencia económica que esto tiene en la vida de las personas que también tienen derechos humanos. Otárola dice, la comisión existe para defender los derechos de todos. Sí, pues, de todos. Pero es más fácil defender los derechos de los vivos que defender los derechos de los muertos, porque ya están muertos. Y si algún nivel de responsabilidad tienes que tener. La lavada de manos ayer ha sido olímpica. Y ya en las preguntas, por supuesto, Dina Boluarte, es que soy mujer, es que soy andina, por enésima vez. Tienes 49 muertos por proyectil de arma de fuego que proceden de armas proporcionadas por el Estado peruano a policías y militares. Eso es lo que tienes sobre la mesa. Y sobre eso tienes que responder. Porque eso sí es de tu responsabilidad. Y finalmente, el señor Otárola dijo que esto era pues una azonada, así me gusta decirlo, ¿no? Una azonada de la cual nos hemos defendido. Eso es. Es una azonada de la cual el Estado peruano se ha defendido. Creo que no me olvidó de nada, he estado tomando notas de todo lo que han dicho para poderlo decir en este programa y el que tengo más tarde, pero la verdad es que ha sido muy curioso, ¿no? Ha sido la azonada que hemos conjurado. Entonces, si tu responsabilidad. Porque, entonces, si la has conjurado, los 49 muertos son tuyos, pues. No se entienden ni ellos. Qué barbaridad. Qué barbaridad. En fin, así estamos. Por supuesto, la comparsa del fujimorismo y la Renovación Nacional y algunos de Avanza País, me parece también, salieron a hablar las mismas, discúlpenme, tonterías que se decían durante el gobierno de Alberto Fujimori. Los policías no tienen derechos humanos. Pucha madre, entonces ya se les ha explicado 1000 veces, pues. Por supuesto que tienen derechos humanos. ¿Y quién cuida de nosotros, de la población? Los policías cuidan de la población. Los policías nos cuidan. No nos disparan. ¿Y qué pasa cuando la protesta se pone violenta? Detienes a las personas y las procesas por disturbios, por daños, por toma de carreteras que son delitos, pero no las matas. Eso no ha pasado nunca en el Perú. No, Ica, violentísima, la toma de la carretera. Detuvieron a 28 personas. Todas confesaron. Condena anticipada. Ya están condenados. Ya terminaron sus procesos. Condenados. 3 años de prisión suspendida con pago de reparación civil con antecedentes penales. A ver, consigue trabajo con antecedentes penales y Ica. Eso se llama democracia. ¿Ok? Cuando tú tienes a la Comisión Interamericana diciendo que aquí ha habido una masacre, eso no es democracia. Y podrán decir lo que quieran, pero tarde o temprano van a estar en el banquillo de los acusados en la Corte Interamericana. Mucho mejor es manejar las cosas de otra manera. Lamentablemente, la señora Boluarte no tiene la asesoría jurídica necesaria para hacer lo que tiene que hacer. Porque si tiene que hacer algo es encontrar a los responsables en la Policía Nacional y en el Ejército peruano. Individualizarlos de acuerdo a los planes operativos y entregar los nombres a la Fiscalía de quienes estaban en qué patrulla, cuántos son. Rosa María.
¿no? Ahí sí te creo. Muy bien, Abel. Sí, El tenemos que ir a la internet está pausa. un poco, no, el internet está un poco congelándose tu internet. Tenía una pregunta que ayer me hicieron. Tú dijiste que esto era homicidio calificado. Me decía, ¿puede ser considerado homicidio calificado o delito de lesa humanidad? ¿En dónde se tipifica lo ocurrido en el Perú? A ver, hay un tipo penal llamado lesa humanidad, que quiere decir Ujú. contra la humanidad, ¿ok? Esa es una categoría que te permite, por tratados internacionales, establecer que un crimen no prescribe. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no usa necesariamente lesa humanidad, dice graves violaciones de derechos humanos. Y graves violaciones de derechos humanos no prescriben. Por eso es que el señor Urresti, 35 años después, está preso. ¿Se dan cuenta? Graves violaciones de derechos humanos no prescriben. Por eso es importante el lesa humanidad. No significa que tienes más años. ¿Ya? La tipificación y el quantum de la pena está en el Código Penal peruano. Pero lo que te da la categoría de grave violación de derechos humanos es que no va a prescribir nunca, nunca. ¿Se dan cuenta? No van a pasar 20 años de, bueno, ya prescribió. No, te va a perseguir el crimen hasta el día en que te mueras. Si en serio Dina Boluarte y el señor Otárola quieren salvar en algo su pellejo, tienen que dar los nombres de las personas que dispararon contra los muertos. Y eso se puede establecer perfectamente con los planes operativos, sin ningún inconveniente. Y ellos a su vez tendrán que defenderse y decir, mire señor, a mí me dieron órdenes. ¿Quién le dio la orden? Mi superior. Perfecto. Su superior también al proceso. Pero Dina Boluarte y Alberto Tarola no pueden hacer eso, porque al día siguiente los sacan del poder. ¿Se dan cuenta? Son tributarios de las Fuerzas Armadas y Policiales y de un Congreso conservador que quiere lo mismo. ¿Qué dijo ayer Dina Boluarte de las Fuerzas Armadas y Policiales? Nada. Dijo que siempre estarán al servicio de la sociedad. Punto. Los autores materiales, los que han disparado y matado, no merecieron una línea de su discurso. Nada. Los que han disparado y matado ante los ojos de todo el país, porque los hemos visto matar en video. Están en video. Los tienen que reconocer. Nada más. No en todos los casos, pero en varios casos están disparando en video y vemos en el otro video a su víctima caer al suelo. Tienen que identificar a los policías y a los militares y eso sí lo puede hacer el poder político porque hay planes operativos, listas de nombres. Déjense de tonterías y de estar estafando a la gente. Porque si ellos encubren, lo mínimo que van a tener es encubrimiento. Lo mínimo. Lo mínimo. Y ahí sí, pucha, que se van, sería su día de gloria. La defensa de Alberto Fujimori trató en algunos momentos de, ¿no?, variar la acusación para decir, no, pero el presidente sabía, pero no hizo nada, ¿no? Encubrimiento. No, no, no. Autor mediato, por estar detrás de la ejecución. Y en el Perú se ha condenado a un presidente a 25 años por autoría mediata. Lo mismo va a pasar con Dina Boluarte. ¿Y cree Dina Boluarte que va a tener tanta defensa como la que ha tenido Alberto Fujimori? Lo dudo. Entonces, si tuviera una buena asesoría jurídica y dos dedos de frente, hace rato que hubiera dejado de ser encubridora de toda esta situación.
pero prefiere ser presidenta hoy y ser presa mañana. Es su opción. Cada uno elige lo que quiere. Igual el señor Otárola prefiere ser primer ministro hoy y estar preso mañana. Bien. Pero tú no te puedes llevar la vida de 49 personas No, sin que te pase nada. Muy bien, nos tenemos que ir a la pausa así y es, Rosa regresamos. María. Vamos a la pausa, pero permíteme recordarles si estás cansado de perder horas en la gestión de tus procesos contables, administrativos y financieros. Simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero con ERP Contanet, el sistema 100% peruano que llevará a tu empresa al siguiente nivel. Visita nuestra página web contaperuglobal.com o llama al 914-7490-57. Y Palestra, a quien damos la bienvenida, Palestra International Center for Legal Studies, presenta del 10 al 21 de julio el primer Summer Law School en Barcelona en colaboración con la prestigiosa Universidad Pompeu Fabra. Son 5 programas que se desarrollarán durante 2 semanas académicas en dicha ciudad. Inscríbete hasta el día 6 de mayo con el 5% de descuento. Más información en nuestra página institutopalestra.com o llama y escribe al WhatsApp 994-820148. Volvemos con nuestro invitado, el doctor Fernando Tuesta Soldevilla. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que ya se encuentra con nuestro invitado, el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, para hablar sobre reforma política. Rosa María, adelante. Así es. Bueno, esta noche me toca presentar un libro que se llama La Reforma Política, Ideas y Debates para un Mejor Gobierno, de Fernando Tuesta Soldevilla. Entonces, como me he tomado la molestia de leer el libro, entonces vamos a hacer una entrevista que verse en parte sobre lo que voy a decir en la presentación esta noche. Así que muchísimas gracias a Fernando Tuesta por estar aquí con nosotros, porque creo que efectivamente en este libro hay muchas ideas que lo acompañan desde muchos años atrás, pero que se van afinando y se van afinando en una composición muy interesante del libro. Antes de empezar, permíteme hacer una pequeña descripción a los oyentes. Este es un libro que reúne escritos, básicamente columnas de opinión de Fernando Tuesta y otras cosas que ha hecho también para Canal N durante la más vieja que he encontrado de 1986. Pero las agrupa, y eso es lo interesante, por temas. Y en ese agrupamiento por temas las coloca en orden cronológico. Entonces uno puede apreciar algo que es bien interesante. El germen de una idea, la idea está clara desde el principio, pero cómo va evolucionando, evolucionando, evolucionando hasta que termina, ¿no? Y hay varios ejemplos de esto. Fernando, yo quería preguntarte primero, ¿cómo se te ocurrió este esquema para poder, además, clasificar columnas en temas que a veces se cruzan, ¿no? Varias veces se cruzan. ¿Cómo organizaste esta clasificación, que creo que es el mérito más importante de la obra? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Rosa María, y por haber aceptado ser comentarista el día de hoy en la presentación del libro en Librería El Virrey hoy a las 7 de la noche. Mira, inicialmente, como tú bien has dicho, yo tengo una preocupación por otros aspectos de la coyuntura y la vida política, pero también un aspecto más acotado, que era el tema de las reformas institucionales. En un momento en donde en general se hablaba poco de ellos, ¿no? Pero era un interés particular, profesional y académico. Yo soy en realidad sociólogo de formación, porque no existía ciencia política, hice un posgrado fuera en ciencia política,
y ese es, digamos, mi ámbito profesional y académico. Y entonces yo tengo una formación que me permite hacer columnas que han sido una suerte de, por un lado, sistematización de ideas de trabajos académicos mayores, ¿no? Pero con un lenguaje que pueda ser asequible a un público más amplio, sin dejar de señalar algunas propuestas que posteriormente, digo, se convirtieron en propuestas, que a su vez las iba trabajando en seminarios, en entrevistas, etcétera, creando una suerte también de corriente de opinión, y que en algunos casos ya perdió la autoría inicial para convertirse, digamos, ya en un tema de discusión, incluso en propuestas, que se materializaron en algunas leyes que se publicaron, que se dieron a lo largo de varios congresos. Y entonces acá hay una combinación, por un lado, repito, desde el ámbito académico, pero también el acompañamiento político, porque yo no he tenido ningún cargo de representación, nunca he tenido un cargo tampoco de designación en los ejecutivos, salvo mi paso por la OMPE, es el único cargo. Yo en mi presentación esta noche lo digo, hay un hueco manifiesto de columnas entre el 2001 y el 2004. Así es. Entonces, ¿qué pasó? Claro, se fue a la Era, OMPE. era jefe, efectivamente, jefe de OMPE. Pero también debo decirte, Rosa María, en esta parte, que entonces yo tengo digamos, una suerte de concepto, diagrama de lo que es la política institucional. Y entonces, conforme pasaba el tiempo, iba tocando temas diversos, y el momento que Penguin Random House conversamos y me pide hacer el libro, entonces lo fui organizando justamente por esta suerte de sistemas, ¿no? No se dice en todo momento sistemas, pero por un lado aparece el sistema de partidos, por otro lado el sistema electoral, por otro lado el sistema de gobierno, que son los básicos dentro de una estructura de sistema político general. Y entonces el primer capítulo por eso responde a los momentos de discusiones. Momentos Claro. que he sido partícipe desde el punto de vista de opinión o porque se me Y consultaba. son diferentes momentos, pero lo que es trágico, hay que decirlo, adelantar algo al público, es que muchas de estas ideas y estos debates no se convierten en reformas hasta el día de hoy. Es decir, Claro, lo- claro. la gran conclusión es que los momentos reformistas pasan, recogen tímidamente parte de y nunca llegan a la propuesta total, a la propuesta integral. Y esto termina teniendo consecuencias permanentes en la vida política del Perú como las que vivimos hoy. Y esa es la pena del primer capítulo, ¿no? O sea, los momentos clave, claro, son clave, estás, propones, se discute, se debate y pasa. Hago un símil, no allí, sino te lo digo, en cómo hay un proceso de un edificio inacabado como la Sagrada Familia en Barcelona, ¿no? Que Eso. se construye, pero es parte justamente del concepto, ¿no? Algo así como nunca se terminará de construir. Bueno, Gaudí, pero la Sagrada Familia por lo menos tiene un plan de 30 años. Esto no ese es tiene a eso. ese es el punto, a eso voy. En cambio, el nuestro es un edificio de los que encontramos en Lima, ¿no? Muchas veces inacabado, mal estructurado, mal diseñado, pero también da cuenta de, eh, por un lado, una suerte de divorcio también entre quienes producen ideas en la academia, digamos, sobre todo, también en sociedad civil, por cierto, y el mundo de la política. Y eso que en América Latina, a diferencia, por ejemplo, en Estados Unidos, está mucho más vinculado. Pero eh, esto lo que tú señalas es más o menos una recurrencia que personalmente he observado en el acompañamiento, sobre todo de los congresos de la década del 80, ¿no? Que es, por un lado, considerar que
sobre todo en las épocas del crecimiento económico, que si bien estamos mal, no estamos tan mal porque el Perú estaba bien, ¿no? Sobre todo digo en la época de crecimiento económico. Es decir, podemos sobrellevar las cosas porque hay temas más urgentes que deben ser atendidos. Pero cuando llega a un proceso electoral, se comienza entonces a discutir el tema de modificaciones legales, y entonces ya el tema no es que tenemos mucho tiempo, sino que ya no tenemos tiempo. Y al no tener tiempo, la típica solución es: vamos a tratar de modificar lo urgente. Y lo urgente termina siendo insuficiente, termina siendo muchas veces no observar que muchas veces en las normas como parte de sistemas tienen efectos en su propia dimensión, pero también en otras dimensiones que no se controlan, y por lo tanto van a tener a veces efectos contradictorios y incluso a veces efectos negativos. Para explicar un poco el plan de la obra, para que lo entiendan todos, hay un primer capítulo de estos momentos, pero como dice Fernando a lo largo del libro, la reforma política no es la reforma electoral y mucha gente la confunde. La reforma electoral es una parte de la reforma política. Entonces, hay sistema de partidos, sistema electoral y sistema de gobierno. Y en esto hay un capítulo dedicado al Parlamento. El primero es en realidad el Ejecutivo y el segundo es el Parlamento. Y luego vienen dos capítulos donde yo sí creo que Fernando ha tenido grandes triunfos. Financiamiento de partidos políticos, donde ahí ha habido una revolución, por lo menos legislativa. Y todo el tema de la revocatoria, los mecanismos de democracia directa, donde también ha habido una gran revolución a raíz de un pésimo diseño que tuvo que ser reformado. Entonces, para que no se deprima nadie, no todas son derrotas, ¿eh? Acá también hay triunfos. Pero, como dice también en el libro, el bicameralismo es la madre de todas las reformas. Y es así que no llega. Y no hay forma de que llegue. No hay forma que llegue, y el tema es que cuando, por ejemplo, este Parlamento, que ser resistentes a las reformas, resulta que el 7 de diciembre aparecieron como los paladines de ellas, y es más, colocaron como casi condición para el adelanto de elecciones. Sí, Comienzan a con hablar reformas. de un dinamismo y un interés por las reformas para llegar a ese adelanto de elecciones que también es necesario. Hoy no hay ni uno ni otro. No, nada, no quieren hablar de Porque, reformas porque tampoco. claro, lo que ha ocurrido en el Parlamento muchas veces es que se han logrado, digamos, aprobar muchas veces algunos artículos de leyes de reforma, pero contra el deseo de ellos, por presión externa, no por convicción. Y entonces, pasado esos momentos, lo que han hecho es modificarlas, colocar artículos que desnaturalizan, como ha ocurrido, por ejemplo, o en el caso de las primarias, que se han suspendido 2 veces, y tú en las declaraciones de todas las bancadas no las quieren, y dirán, pues ya al 26 simplemente la vamos a terminar Lo que por... pasa es que ahí uno nota ya cuando ya entra al tema de las primarias, desde el principio, hay que decir, desde los primeros textos de fines de los 90, Fernando, tú este es un enemigo del voto preferencial, pero desde el principio. Al principio, sin proponer una alternativa, y al final ya con la alternativa clara de ir a primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Incluso hay una especie de decálogo de por qué hay que eliminar el voto preferencial. O sea, es un militante anti-voto preferencial, pero es curioso leerlo a lo largo de 23, 25 años, digamos, porque cada vez es más entusiasmo contra el voto preferencial. Entonces, sí, en realidad el lector va a encontrar eso, ¿no? La idea germinal está desde el principio, ¿no? Y la otra idea, que es muy importante, es la de la segunda vuelta, donde en realidad hay acá una crítica a un balotage mal copiado francés. ¿Por qué? Porque en Francia la segunda vuelta también es para el Parlamento, no solamente para la presidencia. Entonces lo que dice es, movamos, esa es la solución, que también está muy, muy desde el principio, ¿eh? Desde el 2000. Movamos la fecha de las elecciones del Parlamento a la segunda vuelta. Entonces, con primarias abiertas y simultáneas, sin voto preferencial,
con bicameralismo y moviendo la fecha a la segunda vuelta, vamos a tener una representación. Ah, ojo, otra de las obsesiones, me he reído. En el año 2000, Fernando Tuesta proponía que el Congreso tuviera 180 escaños, ¿no? Representantes. En el 2000, han pasado 23 años y ha logrado 130. Pero digamos, con todo ese paquete, tú sí tienes un resultado muy diferente y mucho mejor, porque garantiza representación, que es lo que el Congreso de hoy no garantiza. Ese es el resumen, digamos, las ideas que están en el libro, pero como les digo, a mí lo que me encanta es cómo van evolucionando, porque las han puesto por temas, pero en orden cronológico, cosa que normalmente no hace un autor, ¿no? Entonces, no sé si a ti te ha pasado lo mismo, te has dado cuenta, sí, pues yo ya pensaba en esto, pero fíjate tú que después, años después, ya lo afinamos hacia esto otro. ¿Cómo fue cuéntanos un poco ese transcurrir de una idea hacia la solución? Mira, en los 80 yo empecé colaborando con el diario La República, El Comercio y algunas revistas ya desaparecidas y me fui a Europa, donde viví en Alemania 5 años, haciendo el doctorado con Dieter Nolen, que es una de las figuras mundiales en realidad sobre estos temas, y entonces me nutrí, digamos, más teóricamente, conceptualmente, y de una mirada también comparativa, sobre todo a nivel regional. Entonces comencé a escribir ya de manera, digamos, ordenadas en términos de estos conceptos y a su vez comencé a tener, digamos, un acompañamiento cercano directamente con la política. Para empezar, Rafael Roncagliolo y yo fuimos asesores de la subcomisión de reforma electoral de la mesa de diálogo de la OEA entre el gobierno y la oposición a fin del gobierno de Fujimori. Gracias. Allí iba yo ya, digamos, señalando algunas de las ideas que, repito, fueron madurando. Por ejemplo, lo del voto preferencial fue interesante en los 80s, inicio nada más, porque se asumía, no había mucho además, digamos, países que tenían el voto preferencial, fuimos de los primeros, por lo tanto no había referencias, y entonces parecía interesante, pero además eran partidos mucho más organizados, entonces se asumía que eso podía oxigenar un poco la dinámica, pero posteriormente ya no, y ya muy temprano también comencé a convencerme de la erosión que esto podía producir y ya, por supuesto, ahora completamente. Pero es como una suerte de armar piezas, ¿no? Y por eso de los subsistemas a mí me interesaba y comencé a vincularlas y tratar de mostrarlas en las columnas. Y entonces he participado efectivamente en esa subcomisión. Ya como jefe de OMPE también iba al Parlamento a proponer Claro. ideas. La primera ley de partidos es el año 2013, el 2003. 1 de noviembre, donde también debatimos, tenemos propuestas. Ahí aparece por primera vez en la normatividad peruana 3 cosas. Una regulación mucho más clara sobre inscripción y fin, digamos, de inscripción de partidos, el tema de democracia interna y el de financiamiento. Así es. Muy, muy Se fueron claro. modificando, ¿no? Y si tú ves, antes de esa fecha, 2003, yo ya trabajaba mucho de Sí, esos temas. ya estaban planteados. Entonces, y luego había otros momentos, como jefe de OMPE, nosotros tenemos el primer código electoral que trataba de sistematizar toda la normatividad en el campo propiamente electoral. El 2012 fui asesor, sí, del Congreso, la única vez que lo he sido, de una comisión de reforma electoral y política, donde estuvieron Javier Descanseco, Javier Bedoya de Vivanco, Javier Velázquez Lequén, Luz Salgado, Vicente Ceballos. Mira, estos políticos delante de los de ahora pues son así tremendos parlamentarios, ¿no? Pero ¿sabes qué? Los acompañé porque hubo también trabajo en provincias, se debatía, era interesante. Se hizo Sí. un informe que no se aprobó. En el 2016 se hizo un esfuerzo
por mejorar el código electoral y ahí también se implementan muchas En la ideas. Comisión de Constitución. En la Comisión de Constitución que nosotros le prohibimos y que Patricia Donaire encabezó, tomó mucho de eso, pues era la base, y que no fue aprobado. Incluso No, tuvo que renunciar porque el fujimorismo no la apoyó, Así, por eso, teniendo fue 73 tan- votos. así es, en el ¿No? 2017. Y luego la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, en donde dio pie también a que mis ideas con las de mis colegas, Ahí es cuando se afinan las pasos. sí, Ahí ahí se se nota claramente. Ahí se se afina ya toda la estructura de las pasos. Y mucho, es una solución más integral, ¿no? Pero sin duda. por si acaso, para los curiosos, también hay cosas, instituciones que ya no son, digamos, discutidas en el Perú. Por ejemplo, hay una columna sobre la reelección antes de Fujimori, donde, oigan, sorpréndanse, ¿eh? Luis Alva Castro proponía la reelección de Alan García en 1986. Así es. Dije, ¿qué? Yo ni lo recordaba, nadie lo quiere recordar, ¿no? O instituciones como el Distrito Único Electoral, contra el que obviamente estabas en contra, que desaparecen para el año 2000. Entonces, el Distrito Único Nacional fue una forma de organizar muy apresuradamente elecciones. En el fondo era eso, ¿no? O, finalmente, cosas como el transfugismo, ¿no es cierto?, que para el año 99, 2000, 2001 fueron grandes temas nacionales y que hoy, digamos, creo que ya lo asumimos porque sí, o porque la ley antitránsfuga algo hizo para evitar el salto de otro partido, pero al final no hizo mucho. Sí, Ya asumimos. es que el fenómeno ya no es que te cambies de camiseta, sino que permanezcas con una. Entonces, Claro, se ha convertido en lo que era un caso, digamos, disfuncional, en el caso, ya la frecuencia de esta dinámica, y en cambio quien permanece en un solo partido son casos ya de entrevista, Rosa María, algo así como, claro, 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 ¿cómo así te has quedado en un mismo partido claro. en elecciones? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Por ¿Cómo eso se así? volvió moneda corriente, entonces ya no es el gran escándalo que fue. Y decía, claro, estos temas eran importantísimos, ya no lo son. Pero como decía, también en otros temas que ya dejaron de ser importantes, como la revocatoria de autoridades municipales y regionales, que en el Perú fue un deporte, y eso finalmente con reforma política se cambió. Eso sí, Fue algo que también personalmente escribí mucho porque mucho. conocía que esto era de un nivel de diseño perverso que felizmente se eliminó. No la figura en general de revocatoria, sino la forma como estaba regulada. Claro, claro. O sea, como decíamos en esa época, está también al día siguiente de que gana un alcalde, se forma el comité revocatoria, Sí es, ¿no? los perdedores. Porque el alcalde gana con una poca votación, porque son muchos partidos los que participan, pero claro, está solo contra todos los demás que se alían para revocarlo. Y esa fue la dinámica que explota en todo el país y que finalmente llega a Lima. Y cuando llega a Lima es cuando la gente dice, sí, pues esto es una barbaridad, esto no puede continuar, ¿no? Hay que modificar, ¿no? Sí, se Como modifica. tantas cosas tienen que llegar a Lima para que la gente se dé cuenta de que de la necesidad de la reforma. Y bueno, hay que decir que a veces uno ve el vaso medio lleno y a veces lo ve medio vacío. Eh, yo quisiera decir que al final del libro, hacia la mitad del libro tú lo ves bien vacío, pero hacia el final ya lo ves más lleno. A ver, reforma de la revocatoria hecha. Reforma del financiamiento de partidos políticos, que ahora tiene hasta normas penales, cosa que no se pensó originalmente. ¿Eh? Se pensaba en muerte civil, digamos, ¿no? En pérdida de la inscripción, en multas. Ahora tiene normas penales. Esos son dos grandes triunfos. Es un triunfo, las PASO por lo menos están aprobadas. Y hay un plan para la eliminación del voto preferencial, que son las PASO. Eso también es un triunfo, por lo menos están aprobados. El voto a la mujer, el voto en cuota a la mujer, es gracioso, porque en las primeras columnas, Fernando, tú apoya tímidamente, ¿no? Vamos a ver qué pasa, dice en el año 99, ¿no? O sea, las mujeres son importantes, pero al final sí es un entusiasta. No, pero hay una cosita. Esta es una muestra
de un universo mayor de columnas, que Ah, se ha no, tenido que claro. replicable. Pero te digo que no, en el año 96 yo ya escribí a favor de las cuotas, estuve presente en la Comisión de la Mujer, y es más, nuestro querido periodista y gran periodista de la prensa, Salazar Larraín, escribió incluso una columna que dijo las cuotas del doctor Tuesta en Expreso, nunca me va a Claro, olvidar, criticándome al contrario por estar a favor. No, sí estuve a claro. favor. Pero es que en la columna que está publicada, tu argumento es, miren, por lo menos miremos cómo nos va, Sí, 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 no probemos, sí, sí, ¿ya? sí. Ese es un argumento muy persuasivo. A nadie molesta, nadie está obligado a votar por mujeres, Sí. probemos. Y al final ya hay un entusiasmo enorme. Eso, el voto a los extranjeros y crearles una jurisdicción especial, o Es sea, algo esto que es hace una muchos lista de las años. cosas que se han logrado. Sí. Pero las cosas que no se han logrado, que son gigantescas, son la bicameralidad El día. y el cambio de la fecha de la elección del Parlamento. Y también el tema de modificar la figura de la vacancia. Ah, bueno, sí, de las relaciones entre... No, 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 hay también sobre eso. Hay toda una preocupación también de las relaciones ejecutivo-legislativo, de este presidencialismo parlamentarizado, y también toda una preocupación, ¿no? Claro. El tema de las relaciones entre poderes del Estado, que está diseñado, y eso es lo que se explica en el libro, sobre un régimen presidencial, tomando instituciones parlamentarias que no calzan muchas veces. Y bueno, como decías tú, la crisis no empezó hoy, empezó el 2016, justamente porque tienes un Congreso hostil Así y es. está probado en la historia del Perú, como hemos dicho muchas veces, lo dices en las columnas también, que cuando un presidente no tiene mayoría o no la puede formar en el Congreso, va a caer. ¿Ok? Que dicho sea de paso, por eso es lo que viene ahora. Si yo leo este libro completito, conozco la historia del Perú, Dina Boluarte no puede terminar su mandato. Bueno, es que ese es un punto, Rosa María. Eh, ahí no hay columnas sobre coyuntura, que son No, otro no, 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 no. paso, ¿no? Pero Se yo referido a esto. estudio Pero para entonces, proyectar. claro, pero entonces, sin embargo, sí se toca ya al final algunos de estos aspectos. Cuando escribíamos y debatíamos sobre el gobierno de Castillo, yo decía que casi hay una idea generalizada de que ese gobierno no iba a terminar. Estamos hablando casi del inicio. Del momento en que eso esté instalado, digamos, en la idea de la gente, la probabilidad de que no termine era alta, y como Claro. de paso no terminó. Bajo estas circunstancias de la que vivimos, de un gobierno donde le faltan todavía más de 3 años, con muy baja credibilidad, legitimidad, y cargando el peso, para empezar ya señalado en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es difícil que llegue a buen puerto. Y si llega, podría ser sobre la base de quizá un nivel de autoritarismo que la gente va a tener que o aceptar o resistir, y un componente militar quizá más fuerte. Y eso ya desdibuja evidentemente los No, contornos. y además, Fernando, porque hay otro problema, o sea, los candidatos de derecha que hoy apoyan a Dina Boluarte no quieren cargar con el pasivo de Dina Boluarte Sin en duda. una próxima elección. Tú en Entonces tu, se tienen que desmarcar lo más rápido que puedan apenas tú llegue una elección. en tu presentación quiero resaltar algo donde dices, a diferencia de Fujimori, que tenía pues seguidores, ¿no? Finalmente un partido, tenía incluso influencia en los sistemas de justicia, es decir, hay una cosa distinta, pero Dina Boluarte, llegado el momento, no la van a defender, no tiene punto de apoyo propio. Ella no ha creado y no se basaba tampoco en referencias políticas, sociales, O sea, económicas. para que la gente entienda, es la misma situación de Vizcarra. Es la misma situación de Es la Vizcarra. misma situación de Vizcarra. Quizá con una pequeña diferencia, que cuando Vizcarra
sale, tiene un nivel de aprobación que carece, digamos, de una Uno ola. y dos, por lo menos tenía un movimiento regional en Moquegua. Claro, tenía un punto de apoyo propio, ¿no? Así es. Que de verdad que lo destruye rápidamente una vez salido del gobierno. Claro, destruye toda su base, lo poco que tenía, pero le ha dado para conseguir 12.000 Le ha militantes, ¿no? dado, sí, 24.000. Le ha sí. dado para construir su partido. Pero Difícilmente el lo haría punto es, Dina Boluarte. claro, pero al final es la misma situación de Dina Boluarte. Un Sí. vicepresidente que asume con apoyo del Congreso, acuérdense usted los primeros 3 meses de Vizcarra, el fujimorismo lo tenía pues en andas, y luego viene la bronca, lo abandona, y en año y medio se está yendo el Congreso y luego se está yendo Vizcarra. Entonces, Mire, mire, Rosa Dina María, Boluarte no tiene apoyo real. no, no. Ella es apoyada circunstancialmente porque coincide con intereses que no son de ella, ¿no? Digamos, intereses en el Congreso, en las Fuerzas Armadas, otros grupos de poder. Pero quiero resaltar esto que acabas de señalar, porque, mira, los gobiernos son elegidos por conformaciones de listas de partidos que tienen un presidente o un vicepresidente que constituyen justamente ese gobierno, digamos, con un titular, y, digamos, entre comillas, digamos, en el comentario más deportivo, como suplentes. Así es. Sin embargo, en el Perú, cuando tú pasas de presidente a vicepresidente, es como si fuera otro gobierno, no la continuidad de un gobierno. En otros países, el vicepresidente lo que sigue es el gobierno de ese partido. Acá, el vicepresidente puede ser absolutamente distinto, como ocurre con Dina Boluarte en relación a Castillo, ¿no? Y no estoy diciendo que debió seguir lo de Castillo en el sentido de un gobierno desastroso. Bueno, es que el candidato presidencial era un invitado. O Era sea, limitado. Y no hay entonces, ahora en las composiciones de las llamadas, este peronismo, plancha presidencial, un componente programático que te pueda decir, nosotros vamos a hacer esto en 5 años. Si no, sale el presidente y el vicepresidente hace una cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces estamos en subgobiernos. Por eso es que tenemos 7 gobiernos o 6 gobiernos en 6 años, 7 años, ¿no? Eso es ya una manifestación de, evidentemente, un ciclo de crisis quizás solamente comparable con la caída de Leguía y los 30-33, haciendo una comparación histórica, ¿no? Y que no terminó evidentemente bien, ¿no? Porque vino luego un militar. Ahora difícilmente hay gobiernos militares, pero lo que uno observa ahora es un componente de militar que creo es peligroso, porque esto descompone cualquier sistema claro, democrático. porque, a ver, yo lo decía ahora, es bien sencillo. Si tú quieres hacer justicia, lo único que tienes que pedirle a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional es la lista de nombres. Sin duda. ¿Quiénes dispararon contra la población? ¿Cuál es el plan operativo? ¿Quiénes dispararon? ¿Quiénes eran sus jefes? ¿Y quiénes eran los jefes de esos jefes? Y los jefes de esos jefes. Y entregar todo el aparato militar a la fiscalía y simple y llanamente hacer los peritajes a las armas, y tenían que haber hecho los peritajes a las manos para ver quién disparó y quién no, cosa que no se hizo, pero con los peritajes a las armas se puede establecer perfectamente por las balas encontradas en los cuerpos, que no son muchas, quiénes dispararon. Pero además, ¿sabes qué, Rosa María? Los ministros, sabemos, son responsables políticos del sector. Entonces, cuando la respuesta es, eso lo está investigando el Ministerio Público, casi con desdén, en realidad lo que quieres es distanciarte de una responsabilidad de la que no No, puedes es la frase más, es la frase más ofensiva que puede haber. En ese sentido. Es ofensivo. O sea, yo creo que los políticos no entienden lo ofensivo que es decir que lo investigue el Ministerio Público. Claro. Hay una cantidad de muertos enormes, donde evidentemente el ministro de Defensa y el ministro del Interior, para empezar, tienen responsabilidad política y ellos han tenido que salir a decir, A ver, estamos para que viendo entienda la las gente, implicaciones del Estado. históricamente
de acuerdo a nuestra historia, a nuestra tradición, es insostenible un gobierno que no tiene bancada propia, que no la tiene, que se asienta sobre una alianza con toda la derecha conservadora del Congreso, mercantilista y autoritaria, y con las Fuerzas Armadas. Entonces, Eso no va a durar, porque además las Fuerzas Armadas saben lo que está en juego, saben perfectamente lo que está en juego. Ya tienen amplia experiencia y no se quieren meter ahí. No se quieren meter con no los deben, civiles, no deben ni quieren. ni deben ni quieren. Entonces, esto, lo que nos dice la ciencia política es que no va a durar mucho. No va a durar mucho. Ahora, ¿cuánto no se sabe? ¿No? Eso es otra cosa. Ciertamente parecía que el gobierno... Era cuando a mí me preguntaban si iba a caer Castillo, y yo les decía, va a caer. ¿Cuándo? No me pero va a caer, o sea, pero no me digan cuándo, porque cuándo no lo sé. Tiene que haber algunos eventos que atillen todo esto, pero que va a caer, va a caer. No hay forma. Sorprende la forma como el desenlace, ¿no? Este intento Sí, claro, pues es una torpeza absoluta. Una torpeza enorme, claro, ¿A ¿no? quién se le ocurre organizar un golpe de Estado? O sea, Sí, sin apoyo militar. O sea, eso no existe, pues. No, sin duda. ¿No? Pero bueno. Entonces, lo que viene probablemente es en un horizonte máximo de 3 años, porque llega el 2026, son unas elecciones generales. Donde Y ella no va a poder participar y donde ella perderá toda protección, digamos, toda en el protección. mejor Bueno, de los casos, ahora, 2026. regresando a nuestras reformas, lo que ha sucedido estos días es que Augusto Álvarez ya lo había publicado, pero Hildebrand lo ha vuelto a mencionar. Ipsos hizo una encuesta para un seminario de Perú 21 privado, donde se le puso a la gente las mismas opciones del año 2021. Y salieron en el mismo orden y ganaba de nuevo Castillo, más o menos con los mismos bajos porcentajes. ¿Por qué? Porque no se han cambiado las reglas. Y yo creo que eso es importantísimo. Y la oferta política. Exactamente. Y la oferta política. Eso es lo que tantas veces hemos conversado. Con las mismas reglas y la misma oferta política, probablemente tengamos resultados iguales. De repente no las mismas personas, pero digamos parecidas, ¿no? Más Claro, o es como hacer un postre. O sea, si usas los mismos ingredientes y el procedimiento es el mismo, ¿qué te va a salir? El mismo salir, queque, pues. claro, Claro, claro. el mismo Entonces, queque. el budín, ¿no? Cambia de ingredientes y cambia de procedimiento y te sale, no te sale queque, te sale, ¿no? Una mousse, otra cosa, ¿no? Ahora, y yo señalo, debes haberlo visto en el libro y también lo he escrito, que sin embargo hay que tener en claro que el solo cambio de las normas no te cambia la política de un día para otro. Tiene No, que haber otros elementos que contribuyan para que éste tenga resultados deseados. Para empezar, y cuando hemos hablado de oferta política entonces, el mayor involucramiento, uno, de sociedad civil. claro, una población más Gente educada. O sea, eso es dispuesta inevitable. al control político. Por eso es peligroso cuando la gente dice, yo no quiero saber nada de la política, que es la mitad de, más o menos según los sondeos, no quiero saber nada de política, ya no me interesa, no leo, no veo, no escucho nada de noticias, estoy más interesado en mi vida personal y familiar. Eso crea un problema, porque al desentenderse, das a los políticos un nivel de autonomía mayor. Y en el momento en que tienes que tomar una decisión, desconoces el contexto, los antecedentes, digamos, las carreras, etcétera. Eso va en contra de un mejor debate y una mejor decisión. Lo segundo, y lo digo en el prólogo, yo puedo haber estado escribiendo, debatiendo por mucho tiempo, pero hasta allí mi responsabilidad, en términos de entregar ideas y esta parte. Yo no soy responsable de lo que me atribuyen en Bueno, tóxicas redes y ya no por trolls, sino políticos que sí han tenido en sus manos esa posibilidad de decirme que el desastre del Perú en términos políticos lo tengo yo. Ese es, eso es un ganador.
sobredimensionar lo que yo pueda hacer, además porque no he tenido cargo público, ¿no? Y en realidad creo que eso es lo que falta también, lamentablemente, porque reformas políticas requieren también parlamentarios que entiendan, para empezar, el tema. La tragedia nuestra es que todo lo que no se ha hecho pasa por el Parlamento. Todo. A Todo. veces en reforma constitucional, a veces en reforma de ley, pero todo pasa por el Parlamento. Y el Parlamento es la institución más desprestigiada del Perú. Y esta parte de desprestigio está obviamente asociado con la calidad de los representantes. Con la Claro. calidad de los, Y esto de nuevo tiene que ver con la oferta, y de nuevo tiene que ver con el sistema de partidos. así es. Todo está imbricado. Por Y es eso por eso, el mérito de este libro es dividir en 7 capítulos lo que está absolutamente imbricado, creo yo, uno con lo otro, porque todo tiene consecuencia en lo otro. y que Es fue inevitable. el esfuerzo del informe de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Claro, de decirlo, oiga, esto o es integral o vamos a tener un Frankenstein. Ese es el problema. Y el miedo es ese. Al final no te sale porque se olvidaron de los ingredientes principales para que la receta sea la receta. Y Rosa María, el tema es que efectivamente hay unas cosas que tienen que cambiar, pero que van en contra también de la opinión pública. No Sí, claro. Uno, por ejemplo, eliminar la prohibición de la reelección parlamentaria, aun cuando no solo. Yo siempre he dicho que también con gobernadores y alcaldes. Claro. O, por ejemplo, aumentar el número de congresistas. Ahorita ¿no? viene el tema de la bicameralidad. Desde el principio en el libro hay varios artículos sobre el tamaño de las circunscripciones, sobre la necesidad de ampliar Lima, de dividir Lima, o sea, de representar a Lima. Entonces, eso es yo me reí, esto es lo más impopular que hay. Sí, pero que sea impopular no quiere decir que no sea verdad. Tienes que aumentar el número de congresistas. Pero claro, cuando tú ves ahora en el debate en el Congreso, de repente pone uno, permitir la reelección, luego otro la bicameralidad, otro aumentar el número. Aparecen un poco sueltas y la gente dice, lo único que estos señores quieren es quedarse, entornillarse. O sea, ni siquiera como una estrategia de desarrollo. Venderlo bien, ¿no? Incluso, vamos a vender esto bien y nos van a entender por qué. Por ejemplo, tú no empiezas discutiendo sobre el tamaño del Parlamento solo con el número. Si tú le dices digamos, a los de Madrid, ustedes quisieran tener no solamente buenos representantes, sino un poco más que uno, siendo tan extenso el territorio, aun cuando tienen baja densidad de población. Y estoy seguro que dirían que sí, ustedes tienen uno. A los de Tumbe le dice, ustedes tienen 2, creen que sí es insuficiente. Y todos dirían que sí. De repente la suma de ellos te daría más claro, de 80. Si vas región por región, tendría muchísimo más. Claro, entonces, digamos, incluso la parte de comunicación institucional, de comunicación política, es pobre. Es pobre. Y eso no, a ver, para que la gente entienda por qué yo y Fernando todos estamos a favor de aumentar el número de congresistas, siempre lo hemos dicho, está en el libro también. A ver, y hay una columna específica sobre esto. Si hubiéramos tenido el doble de congresistas, olvídense de la bicameralidad, en una sola cámara, 260, Keiko Fujimori en el año 2016 no hubiera tenido, digamos, 60 y tantos %. La mayoría absoluta. Claro, no hubiera tenido mayoría, ni siquiera mayoría, con los mismos votos, ¿ah? Con los mismos votos. Con los mismos votos, no hubiera tenido ni siquiera mayoría. Así es. Entonces, por eso tienes que subir el número de congresistas, porque no es la cifra repartidora, como bien dices en una columna que confundió mucho a la gente. El problema no es la cifra repartidora, el problema es la cantidad de congresistas que tienes, porque, a ver, sobrerepresentas a las minorías y subrepresentas a las mayorías. Es el número pequeño de escaños en un número alto de circunscripciones. Exactamente. Ese es el tema, ¿no? Y como digo... Entonces, 36 escaños para el tamaño de los electores de Lima, tenemos muchísimo menos representación
que la que tiene Tumbes o Madre de Dios, probablemente. Rosa O María, Arequipa. nos vamos. Sí, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Vamos a seguir en la noche. Vamos a seguir a las 7 de la noche, sí, efectivamente en la librería El Virrey se presenta hoy Fernando Viva, va a estar con nosotros también. Así es. Él no ha adelantado nada, o sea que lleva ventaja, pero de esto que hemos conversado hoy vamos a hablar esta noche también. Y por supuesto el libro está a la venta, ¿no? O sea, no lo vamos a regalar. Así que vayan y cómprenlo y léanlo, a ver si aprenden a cada congresista, sí, Penguin Random House debería mandárselo. A ver si fin de semana largo, ¿no? O sea, le dan una leidita y se enteran de que acá hay cosas que se tienen que debatir porque están pendientes hace 25 años. Y que otras sí se han logrado, no todo es malo, no todo es malo, pero que son insuficientes para resolver la crisis política de hoy. Y hoy estamos pagando no haber resuelto esto a principio siglo, cuando hubo un momento constituyente, cuando el Congreso pudo haber cambiado la Constitución y no se resolvió. Así es. Estamos pagando 20 años después lo que no se hizo en 2003. Así es. Así que, claro. Muy bien. Gracias, Muchísimas Fernando, por haber gracias, estado Rosa con María. nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad. Hasta otro momento. Y, a ver, nos vemos nuevamente el día Mañana, de mañana viernes. Mañana no nos hemos olvidado del tema de la migración venezolana. No se preocupen, lo estamos dejando para el viernes, por supuesto. Es otro tema por el cual nos insultan muchísimo, así que se convierte, cada tema por el cual nos insultan se convierte en uno de nuestros temas favoritos. Así que si insultan mucho, lo vamos a hacer con más ganas. Muy bien, a Así ver, es. nos vemos nuevamente el día de mañana. Nos vemos mañana, Rosa María. Cuídate mucho. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.